¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bienvenido a este nuevo espacio que hemos implementado desde hace poco tiempo aquí en nuestro canal. Y hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente que el cine con ambiciones sociales o sociológicas ha tomado en cuenta en muchas oportunidades. Y yo le voy a dar algunos títulos. La huelga, por ejemplo, de Sergei Eisenstein, o Tiempos modernos, o El pibe, o vamos a hablar del director Ken Loach, que en su momento ha hecho películas como Pan y Rosas, o como Riff Raff. ¿Qué más le puedo decir? Viñas de ira del director John Ford, o Recursos humanos de Laurent Cantet. Es decir, ¿cuál es el común denominador de estas películas? Las huelgas. El momento en que el ser humano ya no soporta ciertas situaciones y se dispone a protestar en contra de la patronal, llámele usted si quiere de esa manera. Y eso significó que a partir del siglo XIX, con todas sus innovaciones, y se implementó mucho más en el siglo XX, y se sigue apostando a ello, el ser humano tuviera posibilidades de mejorar sus condiciones de trabajo. Pero todo esto que yo le acabo de decir y que el cine ha tomado en tantas oportunidades, no lo ha tomado con respecto a las huelgas de su propia industria, que es la industria del séptimo arte. Es decir, usted sabe muy bien que en este momento, en Los Ángeles, en California, en Nueva York, todos los gremios que tienen que ver con la industria cinematográfica están en huelga. Algo tremendo, porque se han paralizado montones de producciones. Hay muchos actores, no todos cobran millones de dólares, o si algunos cobran 20 o 30, 40 millones de dólares por una película, otros cobran mucho menos. Y entonces, en este momento es muy difícil esa situación. Pero usted sabe que todo esto comenzó en la década del 30, cuando se armó el primer sindicato de gente vinculada al mundo del cine en Estados Unidos. Pero ellos, con muy buen tino, con un tino muy apropiado en cuanto a producción, nunca han hablado de todo esto dentro del mundo del cine. Y han habido varias oportunidades en varios años, en distintos años, en que ha habido huelgas de guionistas, de actores, de técnicos, de distribuidores, porque todo es una maraña que tiene que ver con todo el mundo del cine, con todo el mundo de la industria cinematográfica. No estoy hablando del arte. En este momento están pasando una situación terrible. Muchas voces se han alzado, sobre todo antes de saber que iba a comenzar la huelga en el mes de mayo. Muchos actores, muy conocidos ellos, firmaron documentos, entre ellos está, por ejemplo, Meryl Streep y tantos más, que adherían a lo que iba a llegar en cualquier momento. Y llegó en el mes de junio, en el mes de julio. Se han intensificado los movimientos y aquellos que firmaron, no todos están en este momento en primera línea. Susan Sarandon sí, porque Susan Sarandon siempre, ella ha sido muy combativa, ha tenido una postura muy radicalizada, pero a esos actores que en su momento se manifestaron a favor de la huelga y que ahora están cuidando su terrenito, se han sumado las presencias de un Will Smith, por ejemplo, o de una Jennifer Garner, que si bien no es tan conocida entre nosotros como actriz de cine, es muy popular en la televisión dentro de algunas series. ¿Qué más le puedo decir? Todo esto comenzó en la década del 30, le decía, después se afianzó
en 1941, cuando los animadores o dibujantes de la casa de Walt Disney, es decir, del estudio Disney, hicieron una huelga porque no se veían recompensados. Y todo eso sirvió para que Walt Disney, que era un hombre que tuvo sus puntos muy oscuros, más allá de las preciosas películas, encantadoras películas que ha dado al mundo, tomara ese movimiento de su gente y lo uniera a ese macartismo que estaba creciendo en Estados Unidos. Y bueno, eso significó que él estuviera absolutamente convencido de que el mundo del comunismo estaba ingresando dentro del mundo del cine, que era el terror que tenían en ese momento después de la Segunda Guerra Mundial. Los conservadores estadounidenses tenían terror primero a Hitler y al movimiento nazi y después al comunismo. Todo eso lo hemos venido viendo en muchas películas. Si usted ha visto Oppenheimer ahora, se ha dado cuenta de que eso sirvió también para que en el mundo de la ciencia o de la industria aeroespacial o en el mundo bélico también tuviera su repercusión. Decía que en el año 41 los animadores o dibujantes de la casa Disney hicieron una huelga que ya empezó a excitar las mentes de muchos productores, es decir, de los dueños de los estudios. En el año 53 se manifestaron los actores y la gente de cine en contra de la invasión televisiva que tenían ellos miedo de que les sacara espacio dentro del mundo de la pantalla. Pero bueno, todo eso después se fue solucionando, etc. En el año 1960 hubo una gran huelga de actores y de gente que tenía que ver con el mundo del cine y encabezados en ese momento el sindicato de actores por el que después fue presidente de Estados Unidos con una actitud bastante reaccionaria, y me estoy refiriendo a Ronald Reagan o Ronald Reagan, como usted prefiera. Un actor que no fue un gran actor dentro del mundo del cine, pero siguió su evolución y llegó a ser presidente de Estados Unidos, usted lo sabe bien. En el año 77 hubo otra huelga, en el año 80 otra huelga, siempre relacionada al mundo de la distribución, de los derechos, de los guionistas, hasta que llegamos a este 2023, en que no solamente tienen miedo o tiene miedo la gente del mundo de la industria cinematográfica de perder sus puestos de trabajo, y estoy hablando de actores, de guionistas, de técnicos, etc., sino que la inteligencia artificial ha metido su dedito allí y están todos muy asustados. Porque usted sabe, se ha venido hablando en las últimas semanas muchísimo de los alcances que puede llegar a tener la inteligencia artificial. Y por ejemplo, un hombre tan dedicado al cine, no sé si al cine puro, pero al cine sin mayores efectos especiales, como Tom Cruise, por ejemplo, se ha preguntado si el día de mañana, cuando él muera, no se puede hacer a través de la inteligencia artificial, reproducir su imagen y hacerlo trabajar, entre comillas, en otras producciones. Bueno, eso es un ejemplo medio tonto que yo le estoy dando, pero que puede ser, que puede llegar a ser. Acuérdese cuando murió Laurence Olivier, que inmediatamente después, un tiempito después, se usó su imagen holográfica dentro de una obra de teatro en Londres. No prosperó porque cayó un poco mal aquello, pero bueno, ahora han pasado muchos años y puede llegar a darse, ¿cómo no? Y los guionistas están bastante mortificados porque si usted quiere escribir una obra al estilo de un gran guionista norteamericano, por ejemplo, qué sé yo, ahora en este momento no se me ocurre ninguno, pero al estilo Dalton Trumbo, por ejemplo, y sí, lo puede conseguir. Que sea exitoso o no es otra cosa, pero todo puede ser.
Entonces hay que poner un poco de límites a estas cosas. Bill Gates, el hombre tan controvertido en este momento, por su mente avanzada y también por otras razones oscuras que lo rodean, ha dicho que esto es muy peligroso. Y alguien dedicado al mundo del entretenimiento ha dicho que todo esto va a llegar hasta donde llegue la necesidad del ser humano de entretenerse. Es decir, hay muchos costados que ver dentro de esto que está sucediendo, pero hay muchas películas y producciones de series y cinematográficas que se han detenido. Por ejemplo, ya había comenzado el gran Clint Eastwood a filmar su película número no sé cuánto, a sus 90 y pico años de edad, y ha tenido que parar. Gladiador 2, que 23 años después iba a tener una segunda parte, no con Russell Crowe, por supuesto, sino con actores más jóvenes, con una superproducción costosísima, ha tenido que detenerse. Misión Imposible, la segunda parte de esto que acabamos de ver en los cines de nuestro país, también ha tenido que detenerse, porque no solamente no pueden trabajar los actores que están en estos sindicatos, sino que no pueden promocionar las películas. Es decir, los próximos festivales que se vienen de Venecia, de Toronto, no saben si van a contar con los actores en carne y hueso, en la pasarela, en la alfombra roja, para promocionar, para mostrarse, para todo lo que significa esa fiesta, llámela así si usted prefiere, esa fiesta que son los festivales de cine y las muestras cinematográficas. En fin, todo un momento de nuestra historia del pleno siglo XXI que hay que tener en cuenta. Esperemos que todo termine bien. ¿Qué sé yo? Usted ni yo ni nadie lo sabe. Hasta cualquier momento, espero que lo hayan pasado muy bien. Chao.